Con más información, mire, el Congreso Fridays for Future reunió a miles de jóvenes que debatieron ideas para impulsar el levantamiento juvenil contra el cambio climático. Ve usted. Termina el Congreso de Verano del movimiento Fridays for Future en Dortmund. Durante 5 días, más de 1000 jóvenes activistas climáticos han debatido sobre los retos políticos por el medio ambiente. Su objetivo es seguir ampliando las protestas. De momento hay prevista una gran manifestación nacional para el 20 de septiembre. Lo que aún no se ha determinado tras el Congreso de Verano es si Fridays for Future realmente quiere participar en la desobediencia civil o si queremos seguir con el estilo blando y no ser completamente activos todavía. Creo que eso es un poco desafortunado, critica este participante. Jóvenes de toda Alemania han podido acudir a talleres e intercambiar conocimientos en mesas redondas y grupos de trabajo. Yo también he aprendido mucho, dice este otro chico. Por ejemplo, estuve en un taller en el que tuve que decidir qué palabras usar para convencer con mi discurso. Las jornadas han contado con destacados oradores invitados. Se espera que haya más congresos del movimiento impulsado por Greta Thunberg. El próximo se celebrará este mismo invierno en la Alemania del Este. Y para hablarnos de este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia, bienvenida de regreso. Muchas gracias. Mira, yo venía siguiéndole la pista a Extinction Rebellion desde hace aproximadamente 6 meses, cuando hubo una interrupción de vuelos en el aeropuerto Heathrow en Londres, porque unos traviesos estaban volando drones en donde se aproximan los aviones para tomar pista, esto es para aterrizar. Entonces, no hubo vuelos durante aproximadamente 4 días, se atacó todo el itinerario de este nodo tan importante de vuelos hacia Europa de parte de América y viceversa. Entonces me llamó mucho la atención que inicialmente habían dicho que no tenían ningún motivo para hacerlo, que simplemente era una travesura, pero mira, esas gentes luego resultaron estar conectadas precisamente a los grupos que se están afiliando con Extinction Rebellion. Entonces ahí me entró más curiosidad y empecé a abrir pestañas para ver en qué momento íbamos a poder ver, uno, cuáles eran las fuentes de patrocinio de Extinction Rebellion, y por otro lado, ver hacia dónde se movía su agenda. ¿Por qué era importante saber cuál era la agenda? Porque mira, Extinction Rebellion nace en Inglaterra, que es el país que tiene las emisiones de carbón per cápita más bajas en Europa y que ha estado bajando sus emisiones de carbono desde hace aproximadamente 25 años de manera consistente. En otras palabras, Inglaterra es el país de avanzada en cuanto a establecer una plataforma que agrade a los partidos ecologistas y a los partidos verdes y, bueno, incluso a Extinction Rebellion. ¿Por qué? Porque han reducido aproximadamente en un 40% sus emisiones de carbono en 20 años. Entonces, las medidas radicales, por ejemplo, la de interrumpir el tráfico en el centro de Londres, con la mecánica de utilizar por la loca un super pegamento y quedarse adheridos al pavimento, me llamaron mucho la atención porque son técnicas que están detalladas en otros documentos para desestabilizar gobiernos dictatoriales. Eso es, digamos, parte del manual de desestabilización de un libro de Jim Sharp que se llama De la tiranía a la democracia. El tipo de publicidad que buscan, el tipo de panfletos que generan, tienen ese saborcito de haberse aprendido muy bien la lección de las revoluciones de color de los años 90 en Europa Central y en Europa Oriental. Entonces yo decía, bueno, ahora vamos a ver por dónde viene el fondeo. Y finalmente, el día de hoy, pudimos encontrar las hojas de fondeo de Extinction Rebellion, en donde se ve que, por un lado, tienen una tesorería bastante sana, con más de 1 millón de libras en donativos, y hay otros donativos que no pueden ser registrados en sus hojas de cálculo porque están manejados en criptomonedas, y el renglón en donde aparece la Open Society Foundation de George Soros simplemente está registrado blanco. Sin embargo, cuando hace las sumas y las restas de la hoja de cálculo,
Bueno, pues George Soros está contribuyendo de una manera muy significativa a Extinction Rebellion. Bien, la pregunta que se hace el público inglés en torno a esta situación es, bueno, ¿qué más quieren que haga Inglaterra? Si Inglaterra es de los países de avanzada en cuanto a reducción de carbono. Y bueno, lo que dicen en respuesta a los de Extinction Rebellion es, bueno, pues suspender vuelos, suspender todo el transporte con hidrocarburos y suspender toda generación de energía eléctrica con base a combustibles fósiles. Esto, por supuesto, Cecilia, mandaría a Inglaterra a una situación de desarrollo industrial parecida a la del inicio de la Revolución Industrial. Estamos hablando de 1844 a 1855, porque implicaría bajar su consumo eléctrico un 70% adicional a lo ya bajado. Bien, esta agenda me empiezo a meter a lo que están desarrollando como plataforma ideológica, es porque Extinction Rebellion considera que Inglaterra y todas las democracias occidentales de Europa están a punto de un colapso. Esto es un grupo, discúlpame la expresión, catastrofista que imagina que en un futuro muy cercano las democracias occidentales van a colapsar y que se va a regresar a una vida rural muy estilo del siglo XVII. Este tipo de grupos con exigencias que son imposibles de cumplir bajo las presentes estructuras, sobre todo porque implicarían básicamente pasar de 50 millones de habitantes, 60 millones de habitantes en Inglaterra a aproximadamente 10 millones, que es lo sustentable sin hidrocarburos, convierten a Extinction Rebellion y a sus grupos afines que se están desarrollando ahorita en la punta de lanza de una compleja trama social en Europa Occidental, en donde, yo quiero dejar a la imaginación del lector las consecuencias de un grupo estructurado con una base juvenil muy activa, con un fondeo básicamente ilimitado por parte de fundaciones ecologistas y de fundaciones como la de Open Society Foundation, y hacia dónde lleva este tipo de movimientos. Porque obviamente en Extinction Rebellion no podría sentar pies en China, que básicamente es el emisor del 40% del carbono que se lanza a la atmósfera. Entonces, Cecilia, esta situación de Extinction Rebellion, bueno, pues nos abre un compás en el que podemos empezar a darle cobertura, pero ya con una plataforma de explicación con base a sus propios documentos que nos pueda ir dando luz respecto a cuáles van a ser sus próximas acciones. Hay que recordar que Greta Thunberg va a utilizar un velero para cruzar el Atlántico y a Estados Unidos, y yo creo que cuando genere nota también volveremos a prestarle atención. Efectivamente, este grupo Extinction Rebellion es un grupo extremista, sin embargo, vemos que poco a poco surgen más movimientos. Estamos viendo, pues bueno, este movimiento estudiantil de Fridays for Future, que ya tuvieron este congreso donde reunieron a miles de personas, cada vez más jóvenes, más personas están involucradas con el cambio climático, que es un hecho, pero efectivamente en muchas ocasiones estos grupos se van a los extremos y buscan medidas también extremas para los países, ¿no? Se perdió la señal, disculpa, no escucho nada. Se perdió la señal, Carlos, ¿ya me escuchas? No se escucha. Carlos Ramírez, agradecemos por supuesto su colaboración, como siempre muy oportuna referente a este tema del cambio climático, pues bueno, estos grupos que han surgido en torno a esto.